Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy Impuesto Parlante. Continuamos con el tema que nos traíamos entre manos, el asunto de la diferencia entre el alumnado y el profesorado, los alumnos y los profesores, teniendo como horizonte de comprensión, como modelo, como inspiración de la reflexión que estoy llevando a cabo, la obra de la reproducción de Pierre Bourdieu, Bourdieu para los no franceses. Vale, entonces, habíamos hablado de las premisas, tenemos que entrar hoy en el asunto fundamental, ¿no? Entonces lo vamos a plantear en forma de pregunta y una vez planteado, responderemos de la manera más... no sé cómo decirlo. Responderemos de la mejor manera posible, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta que deberíamos responder es: ¿cuál es el modo de darse la diferencia entre profesores y alumnos, ¿no? O, formulado de otra manera, ¿cuál es el criterio último, el criterio fundamental, el cardinal, que permite a un alumno reconocer al profesor en tanto que profesor? Porque ya comentamos que una de las premisas era que lo que convierte al profesor en profesor es el reconocimiento del alumno. Lo que tenemos que dilucidar ahora es justamente cuál es el criterio que permite al alumno reconocer al profesor en tanto que profesor, cosa que ya estaba dicho, propuesto como premisa, que era el lenguaje, aquello que permite al alumno reconocer al profesor en tanto que profesor. Vamos ahora pues a profundizar, a tratar de explicar de una manera más holgada en qué consiste este lenguaje del profesor, ¿no? Que por otra parte hace referencia a la comunicación pedagógica que habíamos dicho en el rótulo inicial, aquel raro y difícil que habíamos sustituido por otro más simple. Pero bueno, no, el lenguaje es precisamente la comunicación pedagógica. Bien, entonces, ¿qué entendemos por el lenguaje en el contexto educativo? Bien, pues hablamos de la competencia lingüística como aquel instrumento, herramienta o artefacto que genera el encandilamiento, el encantamiento, la fascinación o la ilusión, la seducción o la sugestión en el alumnado, de tal manera que permite que el profesor sea reconocido como profesor por el alumno, ¿vale? Vamos a decir así, la competencia lingüística elevada, técnica del profesor, es el disfraz, la máscara que permite que un alumno reconozca al profesor como profesor. Bien, así como cuando vamos en carnaval a la calle y nos encontramos con una persona que lleva un traje blanco y negro, blanco con manchas negras, pues decimos que va de vaca, ¿no? Va disfrazado de vaca. ¿Cómo lo sabemos? Justamente por todo su disfraz. Bueno, pues para reconocer al profesor, para reconocer a una persona como profesor, es necesario ese disfraz. Ese disfraz es lo que hemos dicho, el lenguaje. El lenguaje entendido como competencia lingüística técnica con respecto a el modo de hablar académico, ¿vale? Espero que se haya entendido mínimamente. Vamos a seguir un poco con la cuestión. Bien, entonces, ¿en qué consiste el modo de hablar del profesor? ¿No? El modo de hablar del profesor es la forma protocolizada, de acuerdo con los cánones de la academia, del hablar del profesor en el aula escolar. Porque el aula es precisamente aquel espacio, aquel lugar que dota de legitimación simbólica a aquel que enseña. En otras palabras, lo que dice el profesor
es considerado por el alumno como verdad, como algo que tiene razón, como algo que es verídico, por la forma en la que se presenta y se articula en el acto de dar clase. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo es la forma de dar clase? ¿Cuál es digamos, la manera de hablar o el contexto significativo que permite que aquello que dice el profesor sea considerado como verdad? Porque claro, es algo fundamental, ¿no? El profesor dice verdad, en contraposición de pues un ignorante en la calle, ¿no? Bien, ¿cómo es la forma de dar clase que otorga el profesor su estatus de profesor a los ojos o bajo la mirada del alumnado? Es decir, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten al profesor alcanzar esa categoría de profesor mediante la cual dice verdad? ¿Vale? Dice una verdad que hay que aprender, por supuesto, ¿no? Bien, este contexto es lo que voy a llamar forma teatral, ¿vale? Es el espacio teatral, no aquel elemento fundamental, porque ya dijimos que lo fundamental es el lenguaje, ¿bien? Porque un profesor puede ser un profesor fuera del aula. Solo necesita cogerse a los alumnos y llevárselos a el recreo, por ejemplo. Y ahí no hay aula. Y sin embargo el profesor sigue siendo el profesor. Esto pasa mucho con los profesores de educación física, por ejemplo. El profesor de educación física, por lo general, no suele trabajar en un aula, trabaja fuera de ella. Pero eso no impide que deje de ser un profesor. No, eso no impide que siga siendo un profesor, mejor dicho, porque ahí hay una doble negación y no se entiende bien. El aula no es condición de posibilidad última, porque ya hemos dicho que el criterio fundamental es la competencia lingüística, ¿vale? Pero sí que es cierto que el teatro del aula apuntala, consigue un mejor acabado en ese reconocimiento del profesor en tanto que profesor, ¿vale? Bien, ¿cuál es este espacio teatral del aula? Pues justamente sus elementos, ¿no? El púlpito, la tarima, la mesa colocada en el inicio de la clase, una mesa más grande que la del resto de los alumnos, una silla por lo general más cómoda que la del resto de los alumnos, la posibilidad del acceso a un ordenador, la ventaja de edad, aunque no siempre, porque en la universidad se puede dar el caso de que haya profesores más mayores que los propios profesores, pero es algo que es muy común en la enseñanza secundaria. Esto es algo de lo cual habría que hablar, la cuestión de la importancia de la obligación en determinados alumnos y de la voluntariedad de ser alumno, es decir, que no es lo mismo ser alumno de manera voluntaria que ser alumno de manera obligatoria. Las cosas se ven de distinta manera y se perciben y se piensan y se conciben y se ven de otra manera en función de si hay voluntad o no, o si hay obligación, si hay obligación de obedecer, o si hay otro tipo de mecanismos que llevan a una persona a ir a un aula, bien, sea aquello lo que fuere, ¿no? También podemos encontrar otros elementos teatrales como el distanciamiento con respecto a los estudiantes, la posibilidad de el profesor de permanecer de pie en el aula mientras está dando clase, la estructura de orador y auditorio, es decir, ese posicionamiento direccional de todas las miradas, la contraposición, en fin, todo este tipo de cuestiones, que ya veremos qué relación tiene o qué similitudes tiene con otras instituciones que no son propiamente la institución educativa, pero que tienen el mismo formato teatral, vamos a decirlo así, ¿no? O formato institucional, si se quiere. Bien, esta disposición espacial de la clase es lo que llamamos una institución que dota al profesor de una aureola de autoridad.
de estatus de categoría, ¿no? Esta manera de disposición espacial será repetida, copiada o trasplantada de generación en generación. Por eso es una institución, una costumbre, un modo de ser social en la enseñanza. Bien, es decir, porque el modo de dar clase se ha ido repitiendo a lo largo de siglos. Es decir, el modo de dar la clase magistral, lo que se llama la clase magistral, que es que un profesor habla y el resto de alumnos escuchan, es un modelo que se viene dando durante siglos. Bien. Pero la gracia está en que la copia se realiza mediante un cambio de roles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo profesor ha sido alumno. Y por lo tanto, cuando uno es alumno, ya incorpora en sí mismo la estructura del juego. Y le es mucho más fácil ser profesor que una persona que no ha recibido ese tipo de enseñanza desde el principio. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Porque habría que ver casos, y porque es que no hay muchos casos de personas que sean profesores que no hayan ido a un aula como tal, ¿no? Masiva, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el hecho de que el profesor haya sido alumno ya es significativo, porque le permite replicar el modelo de una manera más sencilla, siguiendo así con la cadena de la costumbre y por lo tanto manteniendo esa institución a flote durante un tiempo prolongado, más prolongado que la propia vida del individuo, y por lo tanto que consigue convertir a la clase magistral en una institución, ¿vale? Las instituciones culturales no sobreviven, y esa es la gracia de la institución. El Estado, sea este cual fuere, ya estaba antes de nuestro nacimiento y muy probablemente seguirá estando después de nuestra muerte, ¿no? Por eso es una institución. Bien. ¿Por qué un profesor hace también su papel de profesor? Porque ya lo hemos dicho, ¿no? Porque también ha sido alumno. El alumno conoce bien la conformación material, las reglas no escritas, las formas de trampear, de ocultarse de la mirada del profesor, conoce los personajes de la escena y su papel dentro de la acción educativa formal y material. Es decir, que un profesor ya sabe todas, entre comillas, ¿no? Ya sabe lo que hay, ¿eh? Porque ya ha sabido jugar a ese juego desde ese punto de vista. Como jugar al ratón y al gato, o a, polis y cacos, este tipo de juegos de que uno captura y el otro es capturado. Bien, pues si uno juega a ser capturado, pues cuando capture ya sabrá todas las estratagemas, todos los intríngulis, todos los vericuetos que utiliza el ladrón para escabullirse o que utiliza el ratón para escabullirse del gato. Bien, entonces el gato es mucho más avispado en ese sentido, ¿no? Porque ya conoce la regla, el metajuego, vamos a decirlo así, ¿no? El metagame, las formas más adecuadas de introducir esas grietas que te permiten obtener un mejor resultado, un resultado más eficiente. No sé si se está entendiendo. Bueno, entonces, el alumno tiene una ventaja en la clase que es la de ser contemplador, ¿no? De ser theorein, de ser aquel que ve la clase desde fuera, entre comillas. Mientras que el profesor, al estar dando la clase, es más difícil que tenga en cuenta otro tipo de elementos, porque su atención debe estar, y está de hecho, volcada sobre el manejo de este lenguaje, de esta competencia lingüística, técnica, con respecto a la materia que está trabajando. Bien. Dicho de otra manera, no se ve igual la obra de espectador que de actor. Por ejemplo, en el ajedrez se dice bien, cuando alguien está recriminando a alguien que no ha visto una jugada, le dice, pues es que desde fuera se ve todo muy bien y se ve todo muy fácil, ¿no? Pero cuando uno está jugando, pues están en marcha una serie de nervios, tiene ansiedad, tiene esa tensión que desde fuera una persona no tiene, y por lo tanto ve las cosas con más claridad y más frialdad, podríamos decir, ¿no?
Bien, en resumen y recapitulando ya, para finalizar el vídeo. El criterio que sigue el alumno para reconocer al profesor en tanto que verdadero profesor es el engatusamiento, el camelar, el embaucar, el embobar, el engañar que genera el lenguaje magistral, como manifestación de esa relación con la autoridad escolar y de la diferencia con el subordinado último de la institución escolar. En otras palabras, el uso de un lenguaje académico por parte del profesor atestigua, imprime, impone la autoridad pedagógica a las formas de contenido de la materia que está enseñando. La forma de comunicar del profesor le permite aparecer como profesor en la percepción del alumno. ¿Vale? ¿Qué problema podemos tener aquí? Por introducir alguna crítica, ¿no? El telón de fondo de la condescendencia. Se considera a la masa como mediocre, ¿no? Y se ve al profesor como un flautista de Hamelin que embauca, que seduce a una serie de jóvenes y que les conduce a donde ellos quieren. Yo, por principios, vamos a decirlo así, tiendo a considerar que todo aquel que escucha y todo aquel al que hablo es una persona muy inteligente, ¿de acuerdo? Terriblemente inteligente, y que por lo tanto va a entender todo lo que yo diga, incluso más. Es decir, que va a ser capaz de criticarme y mostrar mis limitaciones en el discurso o en el transcurso de mi argumentación, ¿de acuerdo? Por regla, porque a mí también me gusta que me traten como una persona cabal y que es capaz de reconocer cuando las cosas están bien y cuando están mal, ¿no? Quiero decir, eso por principio. Pero sí que es verdad que si uno tiene este modelo, el modelo tiende a plantear al alumno como un imbécil y al profesor como un genio, cuando no es así exactamente, ¿no? O tiende a plantear al alumno como un ignorante y al profesor como el sabio o el filósofo, en este caso, en el caso de filosofía, ¿no? Cuando pues no es del todo así. En parte por el capital cultural, porque hay alumnos que vienen de casas donde, en fin, la familia tiene un amplio conocimiento o una vasta cultura general, o han tenido acceso a determinadas obras culturales pues, mucho más avanzadas que las que se ven en clase, o ha tenido un contacto con la alta cultura que otros alumnos no, por su condición social. En fin, a día de hoy sí que es verdad que, por lo menos en mi caso, aunque en casa no se tenga ese acceso, pues en internet podemos encontrar bastantes ayudas y facilidades para, de algún modo, alcanzar ese hábitus, ¿no?, del que hablaba Bourdieu, ese hábitus de capital cultural, ¿no?, de tener cultura, de tener conocimiento. Porque, en fin, pues la gente paga por conocer. Por lo tanto, algún valor tendrá el conocimiento en sí. Aunque luego no sirva para nada. Pero bueno, en fin, yo sé. Hay coleccionistas que pagan muchísimo dinero por un cuadro y tampoco sirve para nada. No sé, algún valor tendrá, ¿no?, el cuadro. En fin. Entonces, para contrarrestar este modelo condescendiente educativo, podemos hablar de la anécdota famosa del boicot a la clase de Lacan por parte de Anatole Atlas. Si ustedes buscan en Google, en YouTube, boicot a la clase de Lacan, pues les aparecerá el famoso seminario de Lacan, donde un alumno que se llama Anatole Atlas pues llega ahí a la mesa donde está Lacan y coge su jarra de agua, lo tira por encima, se pone a decir que Lacan es un viejo inútil y que no sabe nada y que la gente se tiene que revolucionar y tal, y pensar por sí misma y demás. Esto ocurrió en el año 1972. Y bueno, pues es un ejemplo de esta rebeldía, de esta rebelión frente a el modelo condescendiente característico y que sirve al capital para reproducir las diferencias sociales, ¿no? Sin embargo, yo siempre pienso al señor Lacan en mayo del 68, concretamente el 3 de diciembre de 1969, cuando frente a una protesta de estudiantes en Vincennes, creo que fue, les dice aquello de que a lo que aspiran los revolucionarios es a un amo, ¿no?, a tener un nuevo amo. Bien,
que toda ruptura con la autoridad lo que genera es una nueva autoridad, puede que más tirana que la anterior, ¿no? Porque, como ya dijimos, hay que combatir las causas que dan lugar a la autoridad y no combatir la autoridad de entrada, porque eso no va a solventar el problema, sino que lo va a agudizar o incluso a hacer más inasible. Bien. Y el ejemplo que a mí se me ocurre para, digamos, tener una imagen de lo que acabo de decir es la famosa obra El Señor de las Moscas. Es una novela, pero también se hizo película, en la cual, pues bueno, tampoco quiero destripar la película, pero es no sé si es un barco, un avión, creo que un avión, ¿no? Que se estrella en una isla desierta y va cargada de niños y un piloto, y bueno, pues el piloto al principio de la obra muere y son los niños los que tienen que, en fin, organizarse políticamente en la isla y llegar a acuerdos entre ellos. Y pues bueno, al principio sí que es verdad que la cosa funciona más o menos bien, pero luego da lugar a una serie de problemas, ¿no? En fin, es un ejemplo de cómo, qué pasaría si cortamos la autoridad de entrada en las escuelas y dejamos a los niños, bueno, a los alumnos, que se saquen las castañas por sí mismos con respecto al conocimiento, es decir, cómo los alumnos llegarían a alcanzar ese conocimiento sin la figura de autoridad, sin la figura de autoridad que ya hemos dicho que se caracteriza por el uso de la competencia lingüística. Bien. Así que nada, esto era lo que quería comentar hoy. En posteriores vídeos buscaremos profundizar un poquito más en esta cuestión, hablar de temas relacionados y bueno, yo creo que más o menos es interesante y bueno, pues bueno, en fin, si os ha gustado pues nos vemos en el siguiente y si no, pues nada, un saludo y hasta la próxima.